tiene una areflexión o presenta una reflexión, o sea, no eleva la pierna, digamos, de la forma normal. O sea, la pierna se elevaría prácticamente hasta ponerse, o sea, ustedes imaginen que esté sentado y elevan la pierna de forma involuntaria cuando se golpea con el martillo hasta ponerla, digamos, extendida. En el caso de Guillain-Barré esto no se logra, o no se mueve la pierna, lo que sería una aflexión, o se mueve apenas, ¿sí? Lo que estaría disminuida, una hiporreflexión. En este caso se sospecha de que existe un Guillain-Barré, ¿sí? Entonces, cuando ya tenemos una reflexión, lo que podemos ver es parálisis, ¿sí? Afecta ambos lados del cuerpo, comienza en las piernas y luego se disemina en los brazos, o sea, que va desde miembros inferiores a miembros superiores, pero va desde la parte más periférica a la parte más central, ¿sí? Afecta la cubierta del nervio, la vaina mielina. Ahora les cuento. Este daño se denomina desmielinización y lleva a que las señales nerviosas se movilicen de manera más lenta. ¿Ustedes me pueden ver a mí ahora? No. No, profesora. No, bueno, porque estamos con el... Bueno, les cuento. Vieron que el axioma, o sea, la neurona, el axón, el axioma, es el cuerpo. Vieron que ustedes estudiaron, tienen la cabeza, el cuerpo y la cola. ¿Lo recuerdan de la neurona? Lo repasaron. Sí, profesora. Bueno, sí. el axón está envuelto por una mielina. Esta mielina, ¿sí? Lo que hace es cuida el cuerpo, ya que la energía eléctrica se transmite de la cabeza a la cola y de la cola pasa a la otra neurona, cabeza, cuerpo, cola, cabeza, cuerpo, cola, cabeza, cuerpo, cola. Y así va todo lo que es el circuito eléctrico. ¿Qué es lo que hace, en este caso, la causa, el Guillain-Barré, que no sabemos bien si puede ser por virus, bacterias, hongos, estrés, etcétera? Esa mielina que envuelve el cuerpo se rompe. Cuando esa mielina se rompe, la electricidad que pasa de la cabeza a la cola lastima al cuerpo, ¿sí? Imagínense ustedes que fuera una persona que, si está vestida y hace mucho frío, está protegida. Pero si está desvestida, le falta la ropa y está en un ambiente muy frío, lo más probable es que le afecte el cuerpo, ¿verdad? Esto es algo parecido. La energía pasa por el cuerpo y la mielina que lo debe proteger, que sería como la ropa, digamos, que lo debe proteger, no se encuentra. Como no se encuentra, lo termina lesionando. Como lo termina lesionando, esa neurona se termina muriendo, ¿sí? Por eso lo que hace es afecta la vaina de la mielina y esto se llama desmielinización. El Guillain-Barré es una desmielinización del axón del axioma de la neurona, ¿sí? ¿Me entendieron hasta acá? Sí, se entendió. Sí, profesora. Sí, Bien. Y pérdida de función muscular, que obviamente al tener parálisis. ¿Dónde se hace con el martillo para ver la reflexión? Se hace en las rodillas, en los codos, ¿sí? ¿Hasta acá me siguen? Sí, profesora. Sí, profe, escuchando. Bien. Miren el ejemplo. ¿Ven el ejemplo? Esto es un nervio normal y fíjense en abajo cómo está roto la mielina. ¿Lo ven? Y queda al descubierto el cuerpo. ¿Qué es lo que queda expuesto al sistema eléctrico que lo daña? Sí se ve, profe. Bien. Entonces, obviamente que hay dificultad para mover los músculos de la cara porque esto empieza de forma progresiva desde los miembros inferiores a superiores, pero desde lo que es periférico a central. Después al final, si no hacemos nada, puede terminar afectando nuestro propio cuerpo, ¿sí? El sistema nervioso respiratorio, cardíaco, etcétera, ¿sí? Entonces, entre los síntomas hay dificultad para mover los músculos de la cara, hipotensión arterial,
frecuencia cardíaca normal, ya cuando está muy avanzado, ¿no? Como dijimos, se desconocen las causas que lo provocan, aunque la OMS investiga las posibles relaciones entre síndrome de infección por virus del Zika. Esta es una de las, se cree, pero las vacunas de influenza ya han tenido varios casos, en realidad la influenza, porque la vacuna está hecha con el virus atenuado, y ahora el COVID ha tenido varios casos de Guillain-Barré. Visión borrosa y visión doble, debilidad y pérdida de función muscular, que empieza en las piernas y luego siguen los brazos, el tratamiento. Bueno, hay una cura para la enfermedad, algunas terapias reducen su gravedad y ayudan en algo a la recuperación del paciente. Lo que se hace es se administra corticoides y se administra inmunoglobulinas. Las neuronas que se murieron ya no... ¿Cómo, profe, perdón, se administran corticoides y qué más? Se administran inmunoglobulinas y se administran corticoides. Gracias. Las neuronas que ya se murieron no pueden recuperarse, ¿sí? El paciente puede recuperar todas sus funciones, sí, pero puede que quede con alguna mínima secuela, ¿sí? Que quede quizás con alguna debilidad al caminar, ¿sí? O se puede observar alguna debilidad, parálisis facial. O sea, no es que se recupera al 100%, recupera sus funciones, va a requerir kinesiología, mucha ayuda familiar, contención emocional, psicológica, ¿sí? El tratamiento con inmunoglobulina puede resultar en general a veces el paciente va a tener que internarse en varias ocasiones para administrarse. Suelen internarse por 3 días, se administra inmunoglobulina, al mes siguiente por 3 días, se administra inmunoglobulina, al mes siguiente por 3 días, y así sucesivamente. Puede recuperar varias funciones, pero el 100% es raro, ¿sí? Siempre queda o con alguna debilidad o queda con alguna, algún trastorno. En realidad, 100% no tiene cura. El Guillain-Barré es una de las enfermedades que hay que descartar con respecto a la esclerosis múltiple, que es lo que viene ahora. ¿Por qué? A este también le puse el... La esclerosis múltiple es lo mismo que el Guillain-Barré, es una de las enfermedades neurodegenerativas. La diferencia es que, a diferencia del Guillain-Barré, no comienza de los miembros inferiores a los superiores, sino que al revés, comienza desde el centro hacia la periferia. ¿Se acuerdan que dijimos que el Guillain-Barré comienza desde miembros inferiores a superiores y desde el centro desde la periferia hasta el centro? En la esclerosis múltiple es al revés, desde el centro hasta la periferia, ¿sí? ¿Qué es la esclerosis múltiple? Es lo mismo. Es una alteración de la mielina, provoca una desmielinización de la neurona, o sea, del axón, del axioma de la neurona, provoca una desmielinización. El sistema eléctrico propio de la neurona termina por quemar el cuerpo porque está desprotegido de la mielina y terminan por morirse las neuronas. La diferencia es que en el Guillain-Barré pueden recuperar, en la esclerosis múltiple no. También es progresiva, bastante lenta. No sé si ustedes conocían esta enfermedad, se hizo popular por el famoso científico Hopkins, Anthony Hopkins. No sé si llegaron a conocerlo, que ya falleció. Sí, profesora. Bueno. Bueno, entonces es una enfermedad del sistema nervioso central que afecta al cerebro, la médula espinal y el nervio óptico, ¿sí? Se origina por un disfuncionamiento del sistema inmunitario. Se deteriora la mielina, el tejido que protege la fibra, ¿sí? La mielina, la neurona, las fibras nerviosas transmiten las señales a los nervios, al cerebro y el resto del cuerpo. O sea,
Ustedes ya el sistema eléctrico lo tendrían que haber visto, comienza la electricidad por la cabeza, recorre el cuerpo y sale por la cola y se conecta con otra neurona para pasar los impulsos nerviosos, ¿sí? La mielina dañada o destruida las lesiona, provocan fallos en la conducción nerviosa, pero más allá de que provocan fallos en la conducción nerviosa, quema el cuerpo y la neurona se muere, ¿sí? Las señales nerviosas se bloquean o perturban, aparecen síntomas de la enfermedad, pérdida de la actitud física, disminución de la capacidad intelectual, etc. La mielina es la vaina que rodea y aísla los nervios para preservar la calidad de transmisión del influjo nervioso, ¿sí? El sistema nervioso central, porque ve que comienza desde la parte central hacia la periferia, ¿sí? En múltiples esclerosis, la vaina de mielina, que es una membrana protectora que envuelve todo el axón de una célula nerviosa, se destruye con la inflamación y cicatrización. Esta enfermedad es progresiva, ¿sí? Y lo mismo, no tiene cura para nada. Entre los síntomas es cansancio, visión doble o borrosa, pérdida de la fuerza o sensibilidad en el cuerpo, en alguna parte del cuerpo, vértigo, falta de equilibrio, problemas de control urinario, problemas del habla, temblor en las manos, dificultad para andar o coordinar movimientos, debilidad en los miembros, sensación de hormigueo o entumecimiento, ¿sí? O sea, cuando uno presenta debilidad en miembros inferiores, de cualquier manera, en el diagnóstico, uno lo que busca descartar es la esclerosis múltiple, porque sabemos que la esclerosis múltiple en Guillain-Barré la causa, si bien son distintas, en este caso la esclerosis múltiple tiene que ver algo más con una afectación o propia del sistema nervioso central. La forma de manifestarse es la misma, es una alteración en la mielina, ¿sí? Entonces uno tiene que descartar que no sea esclerosis múltiple, ya que esta también puede darse en personas jóvenes. En general se da más en personas adultas, pero puede darse en personas jóvenes. Entonces uno busca en el diagnóstico definir si es Guillain-Barré o si es esclerosis múltiple, aunque está más que claro que si está marcada que la progresión comienza de los miembros inferiores a los superiores, está más que marcado que es un Guillain-Barré, a diferencia de esta que comienza a nivel central, ¿sí? Comienza por el rostro, el tórax, y de allí va bajando de la parte superior a la parte inferior, ¿sí? ¿Hasta acá me siguen? Sí. Sí, profesora. Bien. Sí, profe. Vamos con la esclerosis lateral amiotrófica, conocida como ELA, ¿sí? Sí, Esta profesora. esclerosis también es neurodegenerativa, ¿sí? La enfermedad provoca una gran discapacidad motora, esta también se actúa a nivel central. Perdón, y me confundí, esta es la que padeció Anthony Hopkins. Perdón, chicos, me confundí hoy con la esclerosis múltiple. Esta es la que tuvo Anthony Hopkins. Borren lo que habían escrito antes. ¿Está? Sí, profesora. Me había confundido con el ELA. Bueno, esta enfermedad obviamente va deteriorando el cuerpo y lo último que deteriora es el sistema respiratorio, ¿sí? Que provoca un paro cardiorrespiratorio. Estas personas antiguamente se les daba poca vida, pero hoy actualmente tienen una vida mucho más larga. ¿Por qué? Porque la cantidad de avances tecnológicos que tenemos. Estos pacientes terminan en respiradores y termina un respirador respirando por ellos, ¿sí? Hasta que el corazón no dé más y terminan falleciendo. Pero en general el ELA finalizaría con la parada, o sea, va paralizando todos los nervios y músculos, y el último que paraliza es el diafragma, que es el músculo que actúa en el sistema respiratorio para realizar el intercambio gaseoso. En el caso del ELA, hoy actualmente, como les dije, estas pacientes terminan en respiradores, hasta que, bueno, finalmente fallece. ¿Cómo actúan? Neuronas motoras disminuyen su funcionamiento y mueren, ¿sí?
parálisis muscular progresiva, pérdida de masa muscular, riesgo de complicaciones y muerte, no afecta funciones mentales ni sensibilidad. Esto es lo que tiene el ELA, que te mantiene consciente hasta el final. O sea, tu cuerpo va perdiendo toda actividad, o sea, no te puedes mover, no puedes absolutamente, terminás en un respirador porque ni siquiera podés respirar por vos mismo, pero te mantiene consciente hasta el último momento, ¿sí? Fíjense en la imagen de la neurona y el músculo, ¿no? Esto es como una imagen, y la neurona afectada, que obviamente lo que hace es, no le da la información al músculo para realizar los movimientos que necesita, entonces empieza una parálisis. La expectativa de vida es de 2 a 5 años en general, pero hoy se sabe que, por ejemplo, en el caso de Anthony Hopkins se lo diagnosticaron a los 19 años y murió casi a los 50, ¿sí? No recuerdo si a los 50 y pico, pero me refiero que tuvo una larga vida. Hoy ya esto no es así. En general se dice que viven pocos años. Pero bueno, depende de la progresión de la enfermedad. Esta enfermedad tampoco tiene cura, ¿sí? Se puede tratar con paliativos, como también todo este tipo de enfermedades se pueden tratar con inmunoglobulinas, corticoides, ¿sí? Pero no tienen cura para nada, ¿sí? Lo único que es soporte, termina en asistencia ventilatoria y algún que otro soporte, ayuda, no puede alimentarse solo porque otro soporte que se administra, por supuesto, es la administración de K108, sonda de alimentación enteral o gastro. Estos pacientes terminan en gastrostomía en general, o yeyunostomías. ¿Saben lo que es una yeyunostomía y una gastrostomía, verdad? No. Porque yo en gastro la semana pasada no lo nombré. ¿Lo recuerdan? Chicos, ¿alguien me está escuchando? La Sí, yeyunostomía profesor. era una conexión con el yeyuno, ¿no, profe? Claro, a veces una K108 no es viable porque quizás exista una alteración, una estrechez en el esófago, por lo que no pueda pasar el dispositivo, o quizás en aquellos pacientes que tienen cáncer de estómago, no tienen estómago, por lo que tienen que recurrir a una yeyunostomía. Lo que se hace es, se realiza una abertura a través, en el caso de que sea gastrostomía, a través del estómago, y se coloca un dispositivo para, también que es una sonda French, para a través de esta, a través del estómago, poder alimentarlo. En el caso de que por alguna razón no tenga estómago, por un cáncer de estómago y hayan tenido que retirar el estómago, la abertura la hacen en el yeyuno, ya que en el yeyuno es donde se provoca la mayor cantidad de absorción de nutrientes, ¿sí? Obviamente que la alimentación va a ser una alimentación especial, porque no va a tener los químicos del estómago, ¿sí? No, va a tener una alimentación especial tanto si es por el estómago como si es por la yeyuno. Son alimentaciones, algunas son en general y otras son personalizadas, como si fuera también, por ejemplo, no sé si ustedes vieron aquellas alimentaciones parenterales que se dan a través de inserciones de vías centrales parenterales, en donde se aplica un catéter triple lumen y se utiliza tanto el lumen proximal como medial para colocar alimentos, que en este caso se iría por una vena de gran calibre, que puede ser subclavia o yugular, externa, y en este caso se aplica una alimentación parenteral que se da a través de endovenosa, que esa es la diferencia con enteral, y esta alimentación puede ser tanto general, digamos, que se venden en general, o pueden ser personalizadas, hechas especialmente para estas personas. La diferencia es, entonces, la alimentación enteral es aquella que se da aún así, aunque no esté alterada todo el sistema gástrico, se da por alguna parte del sistema gástrico. Puede ser o que el paciente coma naturalmente, o por K108, o por sonda nasogástrica, que se utiliza para alimentación a veces, o por gastro, o por yeyuno.
esa es una alimentación enteral, porque sigue siendo a través del sistema gástrico. En el caso de que sea a través del sistema, en este caso venoso, es una parenteral, porque no utiliza el sistema gástrico, ¿sí? Por eso se la llama parenteral. Y se utiliza a través de un dispositivo, en este caso como catéter por vía central. ¿Hasta acá me siguen? Sí, profesor. Bien, que esto nos había quedado la semana pasada. Estos pacientes básicamente terminan en una gastro, en una yeyuno, ¿sí? Porque tampoco pueden alimentarse por sí solas y empieza a atrofiar toda la parte esofágica. Y después, bueno, por supuesto en sillas de rueda y totalmente terminan siendo personas muy, muy dependientes, ¿sí? Esta es neurodegenerativa hasta que el paciente fallece. Alzheimer. Esta por ahí la conocen más porque también es una enfermedad neurodegenerativa. Es una enfermedad que suele provocarse más en las personas mayores, ¿sí? Profe, Sí, una pregunta corta. En la patología de esclerosis lateral amiotrófica, sí. sí. O sea, con todo lo que explicó, ¿afecta al sistema nervioso entérico? ¿O Sí, o sea, en realidad afecta al sistema nervioso periférico, pero el ELA lo que provoca es un deterioro de todos los sistemas. El origen es neurológico, ¿sí? Sí. Es un deterioro neuronal que si ustedes lo quieren comparar con el Guillain-Barré, comienza desde la periferia hasta el centro, si bien la causa es central, neurológica, pero comienza desde la periferia, ¿sí? Esa es la igualdad que tiene con el Guillain-Barré. Por eso, cuando uno sospecha de un Guillain-Barré, vos tenés diagnóstico, primero tenés diagnóstico presuntivo. Como diagnóstico presuntivo tenés una persona que tiene dificultad, suponte, para caminar. Entonces vos tenés que ver si tiene ELA, si tiene esclerosis múltiple o si tiene Guillain-Barré, ¿sí? El ELA y el Guillain-Barré se parecen mucho más porque comienzan desde los miembros inferiores, una alteración hasta la parte superior. Claro. La esclerosis múltiple es central, comienza desde la parte superior hasta la parte inferior. La diferencia es que el Guillain-Barré aún así, si bien las neuronas que murieron no pueden recuperarse, pero pueden recuperar las funciones, puede con alguna secuela, o hay alguna tasa minoritaria de personas que se han recuperado. Por supuesto, el ELA no se recupera, es progresiva hasta la muerte, afecta a todo el sistema nervioso. Afecta al sistema nervioso, pero afecta a todo el resto de los sistemas. Como dije, el último sistema que afecta es el sistema respiratorio, por eso terminan estas personas dependiendo de un respirador. La esclerosis múltiple no es tan así, porque la esclerosis múltiple afecta más a lo que es neuronal, ¿sí? Son personas, quizás la esclerosis múltiple es más parecido quizás a un Alzheimer, ¿sí? Porque lo que se caracteriza la esclerosis múltiple es, si bien hay un deterioro todo muscular, hay pérdida de memoria, ¿sí? Pero en general estos tres ELA, esclerosis múltiples y Guillain-Barré son diagnósticos que pueden confundirse entre ellos y hay que descartarlo hasta que llegas al diagnóstico verdadero, ¿sí? Por eso había puse los tres juntos. El otro diagnóstico neurodegenerativo, que es distinto, porque el Alzheimer se da en personas adultas mayores, ¿sí? Que también tiene que ver con muerte neuronal, ¿sí? La enfermedad de Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa progresiva que se caracteriza por una serie de rasgos clínicos y patológicos con una variable, ¿sí? El cerebro se degenera de forma progresiva, por lo que la clínica es variable y lo que se encuentra en el cerebro, la autopsia, es decir, la neuropatología, es en cierto modo también variable. O sea que el Alzheimer la causa, digamos, no está definida, sabemos que directamente es una alteración cerebral de las neuronas, ¿sí? Del mismo cerebro que se va deteriorando. Si bien es bien marcada la diferencia con el ELA,
con la esclerosis múltiple y con el Guillain-Barré es bien marcada la diferencia, porque en realidad en aquellos hay un problema de la mielina, excepto en el ELA que ya hay una degeneración misma de la neurona. Acá directamente ya es el mismo, digamos, es todo el cerebro lo que se encuentra alterado, ¿sí? Hay una degeneración. Es más fácil de identificar, ¿sí? Y se da en adultos mayores a diferencia de las otras, ¿sí? El estadio leve se olvida de pequeñas cosas, capacidad de juicio se reduce, dificultad para resolver nuevas situaciones y actividades. El estadio moderado, dificultad para efectuar tareas, pérdida de capacidad de razonamiento y comprensión. Y el estado grave pierde la capacidad para hablar, repite frases, no reconoce a sí mismo familiares o amigos. La desorientación es constante, ¿sí? Tampoco tiene, como todas estas patologías, no tiene cura. Se da una pastilla cada 3 horas que se llama Madopar, que es un paliativo. Se supone que retrasa, digamos, la enfermedad o los signos y síntomas que produce la enfermedad, pero les digo que no tiene cura, ¿sí? Y es muy difícil este tipo de enfermedades porque son personas que no te conocen, personas que en general cuando son cuidados por las familias suelen perderse, mayores que hay que ayudarlos a todo, hay que ayudarlos a comer, hay que ayudarlos a... También terminan con K108, postrados, ¿sí? Porque están perdidos. Tienen alto riesgo de caída estas personas, ¿sí? Porque no razonan, no pueden razonar, no pueden pensar, no saben dónde están, no saben quiénes son. Así que igual el riesgo más alto es que se vayan y se pierdan. Estas personas tienen que estar todo el tiempo muy cuidadas, por eso son personas que en general las familias, como es tanta la responsabilidad, suelen ser cuidados en geriátricos, porque tienen que estar monitoreados 24 horas. No los puedes dejar solo un minuto porque vos los dejas solos y se perdieron, ¿sí? Salen de tu casa, se perdieron y no los puedes tener, obviamente, encerrados en una habitación. Son personas que hay que ayudarlos a comer, hay que ayudarlos a totalmente dependientes, ¿sí? ¿Hasta acá me siguen? Sí, Sí, profesora. Bien. Vamos con otra neurodegenerativa que es el Parkinson, ¿sí? El síndrome de Parkinson, ustedes lo deben conocer por los famosos temblores, ¿sí? O parkinsonismo es una entidad clínica caracterizada por temblor, rigidez muscular, lentitud de movimientos o bradicinesia. Bradicinesia significa lentitud en el movimiento, ¿sí? Y alteración de la marcha y de los reflejos posturales, ¿sí? Es una enfermedad también progresiva, irreversible y de evolución crónica, no asociada a factores hereditarios, ¿sí? Lo mismo, es otra enfermedad que no tiene cura, ¿sí? También suele ser una alteración nerviosa de las neuronas, hay una alteración, ¿sí? Por lo que provoca estos movimientos involuntarios. Es como que las neuronas, vieron que en los casos anteriores que veníamos hablando, las neuronas dejan de informar a los músculos para que provoquen los movimientos, y acá hay como una sobreinformación de que provoquen movimientos involuntarios. ¿Se dan cuenta la diferencia? ¿Sí? Sí, profesor. Las neuronas emiten información, digamos que no deberían, entonces provocan un movimiento que no deberían. Esto es involuntario, ¿sí? Ataca más que nada los movimientos involuntarios, ¿sí? Síntomas de la enfermedad de Parkinson en edad avanzada también, al igual que el Alzheimer. La única diferencia es que en el Alzheimer hay una lentitud de movimientos y acá si bien hay movimientos, alteración de los movimientos involuntarios, hay una lentitud en los movimientos voluntarios. Eso lo tiene que tener en cuenta. De los movimientos involuntarios hay una sobreexposición. Y de los movimientos voluntarios hay una lentitud, ¿sí? Eso lo pueden diferenciar, sí. O sea, afecta a los movimientos involuntarios, pero los voluntarios también los afecta porque provoca una lentitud, ¿sí? O sea, yo muevo el brazo de forma involuntaria, pero si quiero tomar una cosa que va a ser voluntaria y dirigida,
me va a costar hacerlo. ¿Entienden? Sí. Sí, se Hay entiende. alteraciones cognitivas, alteraciones de la memoria, depresión obviamente, alteraciones del sueño, dolores musculares, dolores articulares, ¿sí? Típicos de la enfermedad, falta de expresión facial, aumento de la salivación, rigidez, temblor de las extremidades, lentitud de movimientos, pérdida de equilibrio, alteración de los reflejos posturales, alteración de la marcha. Tampoco en este tipo de enfermedades hay cura. ¿Hasta acá me quieren hacer alguna pregunta? No, profesora, se entendió. ¿Se entendió? Profe, con movimientos voluntarios, siempre cuando salen esas palabras me vienen a la mente los sistemas, por eso. O sea, Claro. ¿está más relacionado con el sistema nervioso somático? Más o Claro, menos. esperen porque lo que voy a hacer es voy a dejar de compartir porque ya lo que viene lo seguimos, nosotros 9:30 cortamos para hacer entonces de 9:50 a 11 seguimos con la otra parte, pero les voy a cortar porque me parece que están un poquito confundidos con algo y tenemos que eso tenerlo bien en claro. Esperen que voy. Dejar de compartir. ¿Me ven? No. Sí. Ahora sí, profesora. Bien, bueno. Entonces, acá hay algo que tenemos que tener en cuenta. Nosotros tenemos el sistema nervioso central, ¿sí? Y el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso periférico se divide en tres, ¿lo recuerdan? Que es el autónomo, que es simpático y parasimpático, el entérico, que maneja toda la parte gastrointestinal, y el somático. El somático, que son aquellas neuronas que están en las extremidades, por ejemplo, y que son las que capturan el frío, el calor, ¿sí? La electricidad, etcétera, las vibraciones, etcétera. Entonces, tenemos el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Por ejemplo, en el caso de Guillain-Barré, ¿qué es lo que altera el sistema nervioso periférico? ¿Sí? Comienza por la periferia, si bien termina en el sistema nervioso central, en realidad comienza afectando todo lo que es el sistema nervioso periférico en principio y comienza desde la periferia. Recordemos que también hay como una relación, porque tanto las musculaturas también se mueven por el sistema nervioso central, pero en general comienza afectando lo que es una persona que tiene alteración de Guillain-Barré no puede sentir frío, no puede sentir calor, ¿sí? ¿Está? Sí. ¿Bien? Sí. Entonces, en general todos, por ejemplo, la esclerosis múltiple comienza en el sistema nervioso central directamente, y esa es la diferencia, ¿sí? El ELA igual, comienza afectando el sistema nervioso periférico y luego termina en el sistema nervioso central, ¿sí? El Alzheimer y el Parkinson son directamente problemas, enfermedades neurodegenerativas que comienzan en el sistema nervioso central. ¿Hasta acá estamos? Sí. Bien. Entonces, en el sistema nervioso periférico tenemos el sistema nervioso autónomo, que es el sistema simpático y parasimpático. Ustedes recuerdan qué es lo que realiza el sistema nervioso simpático y parasimpático, es contracción, relajación, ¿sí? Por ejemplo, él es lo que ustedes conocen como peristaltismo, ¿sí? ¿Dónde hay peristaltismo? Peristaltismo hay en casi en todo el cuerpo. Por ejemplo, si yo quiero comer, pasa, ¿sí? Laringe, esófago, y la forma de que pasa la comida es esta, o sea, por peristaltismo. Relaja, contrae, relaja, contrae, relaja, contrae, relaja, contrae. Luego, la forma de que avance a través del intestino es por peristaltismo. Relaja, contrae, relaja, contrae, relaja, contrae. En los riñones, la orina que se filtra a través de los uréteres y la uretra también es por peristaltismo. Relaja, contrae, relaja, contrae. Y de esta forma va bajando la orina hacia la vejiga, ¿sí? Entonces, este sistema es autónomo. Contrae, relaja, ¿sí? Simpático y parasimpático. ¿Está bien? Sí.
pero actúa en Sí, prácticamente profesor. todos los órganos. Sí, sí, sí. El sistema entérico es un sistema, o sea, todo el sistema gastrointestinal tiene su propio, si bien también está manejado por el sistema nervioso central, tiene a través del sistema nervioso periférico su propio, digamos, manejo neuronal. ¿Por qué? Porque es muy importante debido a que los nutrientes que necesita el cuerpo para vivir los toma de la parte gastroenteral. Entonces, por eso el sistema nervioso periférico también tiene el sistema entérico que se ocupa de inervar toda la parte gástrica. ¿Para qué? Para asegurarse de poder adquirir todos los nutrientes, ¿sí? Por eso, cuando se altera el sistema nervioso periférico, estamos alteramos el sistema nervioso periférico autónomo, somático y entérico. Entonces, ¿qué ocurre? Dejamos de, obviamente, hay una alteración por lo que dejamos de realizar lo que es el peristaltismo a través del sistema nervioso autónomo, toda la inervación para adquirir los nutrientes, ¿sí? Y también se ve afectada el sistema nervioso somático. Por eso, una de las, obviamente, el sistema que se afectan en general todos, pero el sistema gastrointestinal está afectado por esto, ¿sí? Después, cuando vamos al sistema nervioso central, ya está afectado todo. No se olviden que el sistema nervioso central también tiene los 12 parecraneales. Si vos tenés una alteración del sistema nervioso central, tenés una alteración de los 12 parecraneales. Por ejemplo, el par craneal número 10, o conocido como par vago o neumotáxico, Sí, sí. es uno de los que colabora en la inervación del diafragma. El diafragma, recuerden que es el músculo que usted los ayuda a través de la contracción y relajación, a través de la poder inhalar y exhalar para poder inhalar oxígeno y exhalar dióxido de carbono y realizar el intercambio gaseoso a nivel capilar pulmonar. Entonces, si bien el diafragma utiliza el nervio frénico que sale a través del plexo braquial, el sistema nervioso central, quien colabora con el par de nervios frénicos que salen del plexo braquial. El plexo braquial se encuentra a la altura de la cervical. Quien colabora es el par craneal número 10, el nervio vago. Entonces, si nosotros vemos alterado, por ejemplo, en una ELA, el par craneal número 10, el diafragma cuenta todavía con el nervio frénico, pero cuando el nervio frénico ya se ve afectado, o sea, la persona deja de respirar. Cuando se afecta uno de los dos nervios, sea el frénico o sea el par craneal número 10, esta persona va a tener dificultades para respirar y lo que se va a hacer en este caso es aplicarle una ayuda como un respirador. Pero en el caso de que ya se vean afectado ambos nervios, esta persona deja de respirar, porque ya el respirador ya no va a poder, por esta persona tampoco poder respirar, ¿sí? Y porque ve afectada también la parte cardiológica, lo que termina en un paro cardiorrespiratorio, ¿está? Sí. ¿Está quedando más claro? Bien. Sí, profesor. Bien. Entonces, obviamente que, como les digo, los sistemas nerviosos no dependen solo de un solo sistema, porque si dependieran de un solo sistema, el cuerpo es milagroso. Es como, no sé si ustedes han visto la famosa frase, cuando se afecta una vena no importa, el cuerpo tiene otra. El sistema nervioso es igual, porque así como el sistema nervioso entérico, a través del sistema nervioso periférico, tiene su propio sistema de inervación, el sistema nervioso central también, ¿sí? Tiene su propio plexo nervioso que va a colaborar con la absorción de nutrientes. Cuando falla uno está el otro, ¿sí? ¿Está? Sí. Bien, Sí, bueno. Sí. Bueno, entonces por eso hay que evaluar los distintos tipos de patología. Sí. Muchas de ellas se confunden hasta tener un diagnóstico correcto.
pasa tiempo, no es que de un día para otro ya llega alguien y sabemos que es un Guillain-Barré. Mm. Podemos, en la anamnesis, poder encontrar, cuando realizamos la anamnesis, podemos encontrar datos importantes. Por ejemplo, si tenemos un paciente que nos acaba de decir que tiene debilidad en los miembros inferiores, tiene hiporreflexia, ¿sí? O sea, a través del martillo evaluamos que presenta una hiporreflexia en rodilla, lo que podemos pensar o hacernos pensar es en varias patologías. Pero si este paciente además nos dice que hace una semana se puso la vacuna de la gripe, entonces nosotros más que probable que nos orientemos a pensar que es un Guillain-Barré, ¿sí? Porque sabemos que la vacuna de la influenza es una de las posibles que te provoca un Guillain-Barré, pero jamás te va a provocar un ELA, ¿sí? Sí. Por eso la anamnesis en estos casos es muy importante, o cuando viajan a lugares distintos, algún virus, bacterias autóctono, como ustedes vieron el Zika, es una de las causas, también, ¿sí? Entre otras causas, entonces uno va descartando los posibles diagnósticos, ¿sí? Pero todas las enfermedades, este tipo de enfermedades son neurodegenerativas, no tienen cura, la única que tiene recuperación es el Guillain-Barré, el resto no. Todas son progresivas, lentas, ¿sí? Todas terminan de una independencia a una dependencia total. En el caso, bueno, de Guillain-Barré no, puede ser de una dependencia a una independencia, es la única, porque es la única que pueda recuperar. Pero todas terminan a una dependencia total y a una alteración de todos los sistemas, ¿sí? Sí, profe. ¿Está? Sí. Bien. ¿Alguna duda, algo? No, profe, la estamos escuchando. Bueno, ninguna de estas enfermedades se ha caracterizado por ser hereditaria, ¿sí? Ninguna. Que eso es importante, porque uno puede pensar que esa sería una de las causas. No, esa no es ninguna, no, ninguna es hereditaria, ¿sí? Y la que se provoca más en la ancianidad, estamos haciendo un repaso, las que se provoca más en la ancianidad, como dijimos, son Parkinson Sí. y Alzheimer. Y más joven, ELA, Guillain-Barré y esclerosis múltiple. Las ¿Sí? otras tres. Sí. Que se provocan más en general en personas más jóvenes y estas progresan. ¿Ok? Sí. Sí, profesor. Básicamente, el Guillain-Barré y la esclerosis múltiple tiene que ver con una desmielinización, ¿sí? O sea, la mielina se rompe. El ELA tiene que ver con un deterioro de la neurona, al igual que la esclerosis múltiple, el ELA Solo y las el motoras. Alzheimer y el Parkinson. ¿Me siguen? Entonces, Sí. repasamos. Guillain-Barré y esclerosis múltiple tiene que ver con una alteración en la mielina. Se rompe la mielina, se provoca una desmielinización y la neurona muere. Alzheimer, Parkinson y el ELA tiene que ver con una muerte de la neurona, a un envejecimiento de la neurona, a un deterioro neuronal. ¿Me siguen hasta acá? Sí. Sí, profesor. Sí, claro. ¿Sí? No tiene nada que ver con la mielina. La mielina está afectada, pero en general toda la neurona está afectada, ¿sí? En el caso del Alzheimer, además, se ve un deterioro marcado en el cerebro. ¿Qué pruebas diagnósticas realizan? Es la tomografía. En la tomografía lo que se observa son manchas oscuras, como si fueran zonas, digamos, del cerebro muerto. Yo no les puse una imagen, tendría que haber puesto una imagen. Pero se descarta a través de resonancia magnética o tomografía, ¿sí? Se utiliza.
¿Está? Sí, Sí, profe. profesora. Ok. En el caso de Guillain-Barré, el tratamiento indicado son inmunoglobulinas y corticoides. En la esclerosis lateral también puede haber inmunoglobulina, pero en general se utilizan, a lo mismo que las otras 3 que quedan, medicamentos paliativos, como por ejemplo en el Alzheimer, el Madopar. En el Parkinson también suelen dar el Madopar, ¿sí? Es una pastilla que se da cada 3 horas, que el paciente tiene que tomar, pero es paliativo, es algo que supuestamente retrasa la enfermedad, digamos, los signos y síntomas de la enfermedad, el deterioro. Pero el deterioro se produce, es un retraso nada más, es algo paliativo, ¿sí? Profe, ¿me escucha? Sí, El medicamento era no lo escuché. Madopar. Gracias. Y Para el ELA obviamente, también, perdón, sí, para el ELA también se da este medicamento paliativo. No. no, Ah, no. no me equivoqué. Para el ELA directamente se empiezan a utilizar corticoides No era para este. al principio, ¿sí? Sí. Pero después nada, es todo paliativo, como les dije, en general en todas estas, que hablamos con progresivo, toda la asistencia de dispositivos, desde respiradores, sillas de rueda, K108, gastrotomía o yeyunostomía, Sí. dependencia total, ¿sí? Ujú. Obviamente oxigenoterapia, ¿sí? Sí, Porque no hay forma de... claro. No ¿sí? va a lograr una futura independencia, por decirlo así. No, No. Bien. no. Y los signos y síntomas, y los repasamos en estos 2 minutitos que nos quedan, básicamente como dijimos, es deterioro muscular progresivo, que comienza con debilidad muscular. En el caso del Guillain-Barré y ELA hay una hiporreflexia en miembros inferiores, o sea, en general hay una hipo o arreflexia es que no hay flexión, cuando se practica la prueba del martillo, ni en miembros inferiores, ni en miembros superiores, ¿sí? Sí, quedó Hay claro. debilidad muscular, Gracias. como dijimos, ¿sí? Cansancio. En el caso del Alzheimer, Parkinson, pérdida de memoria, que esa es la diferencia con la esclerosis lateral amiotrófica, que te mantiene consciente, o con el Guillain-Barré, que te mantienen consciente hasta el final. En la esclerosis múltiple también hay pérdida de conciencia, ¿sí? ¿Hasta acá estamos? Sí, profe. Sí, profesora. Bueno, Sí, hicimos sí. para que traten de, digamos, ver cada una de las patologías y ver las diferencias y las similitudes, ¿sí? Todas son neurodegenerativas. La única que puede recuperarse, repito, es el Guillain-Barré. Las otras no tienen cura. Hacemos el recreo y 50 volvemos, ¿sí? Sí. Sí, Bueno, profesora. profe. Bueno, Bueno, gracias, profe.